Buenas, mi nombre es José Arnoldo Pavón Torres y para dar resolución a la actividad número 4 de la unidad 4 respectivamente de Educación para la Sostenibilidad, hablaré sobre la contaminación y la política ambiental. En primer lugar, hablemos del contenido de la siguiente exposición. Como punto número 1 veremos la contaminación ambiental en cuanto a su definición y a los diferentes tipos que existen. Como segundo punto estará la política ambiental. ¿Qué es lo que significa este término? Como tercer punto estarán los principios que rigen dentro de la política ambiental, seguido del cuarto punto referido a los instrumentos que se usan en la política ambiental. Y el último punto representado por los problemas que se presentan dentro de la política ambiental o cuando ésta se está aplicando. Como primer punto tenemos la contaminación ambiental. Esta es conocida como la presencia de sustancias o elementos que son dañinos, tanto para el ser humano como para los ecosistemas. Hablando de ecosistemas, evidentemente se refiere tanto a todos los seres vivos que habitan como al tipo de ambiente sobre el cual se da la contaminación. La contaminación se puede dar sobre muchos tipos, pero existen tres que son los más comunes o los que podemos ver en cualquier parte del mundo. En primer lugar, se encuentra la contaminación aérea, que es la presencia de sustancias en estado gaseoso, que generalmente es el humo. Esta se puede dar por los vehículos que utilizan gasolina y pues botan dióxido de carbono. Igual las empresas de carbón, inclusive el ganado refleja un tipo de contaminación aérea. Ahora tenemos el punto 2 de la contaminación ambiental o su segundo tipo, que es la contaminación del agua. Es la presencia de sustancias en estado líquido o sólido dentro de ríos, lagos u océanos, independientemente del cuerpo acuoso del cual estemos hablando. Un ejemplo de este sería cuando hay derrames de petróleo. En este caso, se derrama el petróleo, el cual no se puede descomponer o separar del agua una vez que se unen, lo cual ocasiona un daño perjudicial tanto para la fauna como para la flora acuática que existen dentro de estos cuerpos. Y como último tipo tenemos la contaminación del suelo, que es la presencia de compuestos, sean líquidos o sólidos, en el propio suelo donde yacen. Esto hace que el suelo vaya perdiendo poco a poco su capacidad fértil, su capacidad nutritiva, para que posteriormente puedan crecer plantas. Ahora hablemos de la política ambiental. La política ambiental, cuando lo vemos desde un punto muy general, pues son básicamente las medidas que las naciones usan para cuidar el medio ambiente. Sin embargo, para darle una definición más clara y precisa, podemos decir que es la preocupación que tienen las naciones por ayudar a mejorar y cuidar el medio ambiente, siempre y cuando se conserven los principios naturales sobre los cuales se rige el hombre, orientados a fomentar el desarrollo sustentable o sostenible. ¿Esto cómo se hace? Pues simplemente a través de mecanismos que están muy claramente establecidos y que se utilizan a largo y mediano plazo. A nivel internacional, la ONU tiene un organismo o un suborganismo que se encarga de este tipo de políticas ambientales, que es la PNUMA, cuya misión principal es fomentar a la coordinación internacional, tanto de los países miembros como los no miembros, a que adopten condiciones ambientales a nivel mundial, a nivel regional o estatal, y evidentemente a nivel nacional, siempre y cuando elaboren estrategias que coayuden a las demás naciones. Como siguiente punto tenemos los principios de las políticas ambientales. En primer lugar, encontramos el principio de prevención. Este se basa a que es mejor prevenir a tener que posteriormente restituir o restablecer un daño ocasionado. Ejemplo claro de esto es el acontecimiento de Chernobyl, en donde sí se quería utilizar un medio de energía alternativo y efectivamente se usó durante mucho tiempo. Sin embargo, ocasionó un desastre que perjudicaría tanto el medio ambiente como para el ecosistema redundante a esta zona. El principio de prevención versa sobre, en este ejemplo en específico, versa sobre que antes de hacer algo que vaya a mejorar el medio ambiente, es mejor
prevenir que se ocasione una catástrofe como la que ya se mencionó, a tener que posteriormente arreglarlo, porque arreglarlo suele costar más, dura mucho tiempo y ocasiona más daño del que se quiere prevenir usando los medios ambientales. Como siguiente punto tenemos el principio de responsabilidad medioambiental. Esto se trata de que, como su mismo nombre lo indica, es responsabilidad de todos, no solo de las naciones, de los presidentes, de los organismos internacionales, sino de nosotros los particulares que habitamos dentro de los países. Cuidar el medio ambiente. Como tercer principio tenemos la sustitución de sustancias peligrosas por otras menos contaminantes y el proceso de alto consumo por otros más eficientes. Básicamente se refiere a que hay que sustituir lo malo por lo bueno, cosas que generen más energía y que generen menos contaminantes. Ejemplo de ello es la energía eólica, la energía solar, etcétera, etcétera, etcétera. Sustituirlas por la energía actual que utiliza hidrocarburos. Como cuarto principio está el que contamina paga. Es muy simple. Si una nación, un país o inclusive una organización causa un daño de carácter ambiental, debe pagar tanto la reparación del mismo como las multas a los organismos que esté asociado. Como quinto principio está la coherencia de las políticas ambientales. Esto no es otra cosa que tener un poco de coherencia en lo que se quiere, no establecer políticas ambientales demasiado extensas, demasiado grandes y ocasionar problemas cuando se estén implementando estas políticas. Es decir, si se quiere alcanzar un objetivo, se deben establecer metas a mediano y largo plazo reales. El principio de cooperación no es otra cosa que asociarse, ya sea con entes gubernamentales o no gubernamentales o con diferentes naciones para enfrentar un determinado problema ambiental o prevenirlo. Y como último principio tenemos la obtención de resultados científicos. Esto está orientado a que todas las políticas ambientales deben ir orientadas a dar resultados científicos. Esto para que las posibles siguientes generaciones utilicen estos resultados en otras investigaciones y puedan establecer mejores políticas ambientales de las que ya se hacen actualmente. Como siguiente punto tenemos los instrumentos que utiliza la política ambiental. En primer lugar, están los instrumentos jurídicos, que no son otra cosa que las leyes, reglamentos, tratados, etcétera, 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 que se utilizan, en donde se establecen multas, prohibiciones, entre otros cuerpos jurídicos que coaccionan a que un determinado ente, sea un estado o sea una organización, cumplan con las medidas ambientales. Luego tenemos los instrumentos administrativos, que son el establecimiento y el pago de las multas que se puedan llegar a generar, así como el papeleo tras papeleo que se tenga que hacer para utilizar una política ambiental adecuadamente. Los instrumentos técnicos están referidos a la utilización de tecnologías novedosas para la realización de las políticas ambientales. Luego tenemos los instrumentos económicos y fiscales, que al igual que los instrumentos administrativos, se basa en el pago de multas, o básicamente el establecimiento de consecuencias económicas que un país tenga por incurrir en una determinada desastre o contaminación ambiental. Y por último tenemos los instrumentos sociales, que es la información y comunicación a todos los particulares con relación a políticas ambientales que deben cumplir y a las cuales deben adherirse para así tener un mejor medio ambiente. Ahora veamos los problemas de la política ambiental. En primer lugar está la coordinación. A veces los objetivos entre naciones o entre organizaciones no están muy claros. Unos quieren hacer una cosa y los otros quieren hacer otra, por lo que se representa un problema de coordinación en tanto a lo que quiere uno con lo que quiere el otro, puesto que cada uno considera que es importante su objetivo y no tanto el de los demás. El segundo problema son las políticas de infraestructura económicas y agrícolas. Para nadie es un secreto que las políticas ambientales cuestan mucho. Le generan demasiados gastos a las naciones, a pesar de que tengan buenos objetivos, que tengan fines que estén orientados a salvaguardar la vida, el ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. El tercer problema sería la interdisciplinaridad. Para establecer una política ambiental hay que tomar muchos aspectos científicos,
tanto los eólicos, los de estructura, los económicos, incluso los sociales que puedan llegar a afectar a las personas que viven dentro de determinada zona. El cuarto problema sería que los problemas que se presentan, o sea, los que son de carácter ambiental, usualmente son a largo plazo. Y cuando digo a largo plazo es que realmente son 20, 30 años para la recuperación de un determinado problema. Precisamente esto representa un obstáculo para las políticas ambientales, ya que, como ya se sabe, el intercambio de gobierno suele presentarse entre los periodos de 5 a 7 años, lo que causa que cuando se cambie un gobierno, cambien las políticas ambientales y sigan perdurando los problemas sobre los cuales se hicieron en un principio. Como quinto punto, quinto problema, está la escala del problema en sí mismo. A veces la contaminación ambiental se representa en una escala demasiado grande para que una sola política o una sola nación la pueda cubrir, lo que presenta obstáculos a esta política en sí misma. Y como último problema tenemos los factores internacionales. A veces una nación quiere ayudar, o una organización también quiere hacerlo. Sin embargo, la jurisdiccionalidad de un país no puede ir más allá de lo de otro. Y si otro país no quiere que interfiera en sus problemas ambientales, este debe mantenerse a la raya.